Hombre, José ya está aquí. A ver, a ver, a ver. Vamos a darle a Josebi. Ok. Mm. Hola, Josebi. Muy buenas, ha sido ¿Qué rápido, pa- ¿eh? ¿Qué pasa, campeón? Joder, has sido el primero en conectarte, ¿eh? Sí, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Tú qué, tío? Bien, bien. So- Ahora so- preocupado, tío, deseando que no pase lo de la semana pasada. Me he venido al sitio con mejor conexión de la casa, así Madre mía. que espero que no falle. De todas Pe- maneras, fue la aplicación, ¿eh? Seguro. Y Vale. si fallara hoy en la aplicación, porque ayer justo en el sitio donde nos falló a nosotros, grabé el episodio ya con Aurora por fin, Oh, qué offline, bueno. pero fue a través de una videollamada online y no hubo ningún corte ni problema, o sea que Bueno, yo entonces creo que es un tema nosotros, de conexión. nosotros para que la gente que no está viendo lo sepa, la semana anterior intentamos hacer un directo que también iba para el canal de Josebi, pero fue imposible. Y mira que lo intentamos, doy fe de ello, que Josebi lo intentó de todas las maneras. Parecía un hacker ahí con el Sí, sí, ordenador. totalmente. Pero no hubo manera, así que nada, hoy vamos a charlar un ratito y el lunes que viene hacemos nosotros la charleta, ya la subimos a tu canal. Y Josebi, lo primero, como siempre, tío, darte las gracias por estar hoy con nosotros, que sé que andas liado, entonces te agradezco de verdad que hayas sacado un ratito para estar con nosotros. Y bueno, a mí me gusta dejar que los invitados se presenten, así que nada, adelante. Cuéntanos un poco de ti. Bueno, primero que nada, gracias a ti por la invitación. Como te dije, yo todo lo que tenga que ver con divulgación y charlar sobre fisio y fisiofútbol o fisiodeporte, encantadísimo. Y Genial. nada, José Ipiris es un millennial fisio que acabó la carrera ya hace 7 años y desde el principio siempre ha estado vinculado a trabajos relacionados con deportiva, especialmente fútbol, y por tanto, pues es el ámbito donde más me estoy especializando ahora. Y nada, pues dentro de eso he tocado un poco todos los palos, ¿no? He estado tanto en fisio como en hospital privado, cogiendo a mutuas, hasta fisio de equipo de pueblo, como fisio de equipo profesional. Pero O bueno, sea como que decía, diferentes contextos, pero siempre muy ligados al tema deportivo. Qué bueno, o sea que has tocado todos los palos antes de quedarte con la parte deportiva. ¿Ahora mismo ya solo te dedicas a la parte deportiva o todavía sigues viendo otros perfiles y demás? No, no, no. Ahora estoy 100% centrado en fútbol. Al final, pues, obviamente no voy a engañar a nadie, ¿no? Todos somos fisios y siempre hay pacientes clínicos que tenías anteriormente que sigues viendo, o Viendo. familiares, o historias. Obviamente paciente clínico de vez en cuando veo, pero mi objetivo y con lo que yo más disfruto es jugadores de fútbol o deportistas, En porque al final general, es donde ¿no? más, exacto, me estoy especializando. Genial, genial, genial. Pues nada, vamos a empezar un poco la charleta y la pregunta, la primera que te quería hacer es ¿por qué decidiste o cómo fue el proceso hasta llegar a la fisioterapia deportiva dedicada principalmente al fútbol? ¿Cómo fue esta historia? ¿Cómo llegaste? Bueno, a ver, yo siempre he tenido muy claro que quería trabajar como fisio, seguramente porque yo hasta los 18 años era un enclenque, yo he tenido de todo y de todo es de todo. Yo tuve epilepsia infantil, me ulceré el estómago, tuve una pulmonía Hostia. super heavy, vamos, yo tengo un currículum médico Médico, que es la leche. Yo creo que eso me despertó pronto la vocación de decir, ok, a mí me han ayudado mucho, yo también quiero ayudar y el hecho de que también desde muy pequeño haya estado siempre vinculado al fútbol y al mundo del deporte, pues yo creo que despertó esa vocación de decir, ok, yo quiero trabajar como fisio y dentro del mundo del fútbol. Y luego a medida que fui estudiando sí, y fue siendo mayor la responsabilidad del trabajo de fisio y menos la de ser jugador de fútbol, pues poco a poco, ¿no? Fui cada vez dándole más importancia al tema de la fisioterapia deportiva y menos a la del fútbol. Y así un poco lo que era en su momento una vocación muy fuerte se acabó transformando en lo que soy ahora. Vamos, fisio trabajando en el mundo del qué fútbol y de la bueno, tío. deportiva.
Joder. Y tu paso por bueno, para aquellos que no lo sepan, estuviste ligado a la selección china. ¿Cómo salió el moverte de España a China? Porque no está cerca, es decir, por cercanía no No, puede no, ser. eso fue una movida, lo he contado alguna vez. En ese momento, cuando me llegó la oferta, yo trabajaba en mi propia consulta en Gandía, Sí, yo soy de Gandía, y esa oferta llegó al máster de fisiodeportiva que yo había cursado. El director vale. del mismo se pone en contacto conmigo y me comenta que esa oferta está buscando un perfil muy Muy parecido al parecido al mío, tuyo. de formación en fisiodeportiva, que haya estado vinculado al mundo del fútbol, que le mole todo lo que tenga que ver con el fútbol. Y eso fue un sábado, yo le dije que sí, que yo tenía esa entrevista, que al final él no ya lo tenía. Ese domingo yo tengo la entrevista con el preparador físico del Hostia. equipo, porque el staff era español, o sea, el equipo iba a ser la selección sub-16 Ah, pero el china. staff era español. Claro, ahí Ah, está ok. el tema. Por eso buscaban Español. fisio español. Eran Ah, tres ok, ok. entrenadores españoles y el preparador físico español y les El fisio. faltaba el fisio, eso es. Y nada, yo el domingo tengo la entrevista, el chico me dice que doy el perfil, que si yo estoy dispuesto vamos adelante y me dice que al día siguiente me llama para confirmármelo. Ok, Al día siguiente no me llama y yo como dice, bueno, pues es la típica, ¿no? Que te dicen ya te llamaré y no te llaman. ya. Y a los 2 días, ese miércoles, me llamó y me dijo, oye, que ya estás dentro, en una semana volamos para Praga y ya firmas contrato. Y fue como, a ver. Déjame que me ubique, ¿no? Claro. Entonces, lo he hecho muchas veces. Fue, pues, lo que digo siempre, estar en el sitio adecuado, en el momento adecuado y con la formación adecuada, que obviamente también es importante. Sí, que no todo es suerte, es decir, Y que no eso es, todo es estar en el momento y en el sitio, sino que también, es decir, ahí hay que estar por algo. O eso sea, es. si a lo mejor si el director del máster no hubiera visto ciertas características ti, ¿no? En tu perfil y demás, pues no se hubiera tampoco molestado en decirte, oye, José, esta puede ser una buena oportunidad. Seguramente, exacto. Para mí es así. Al final que lleguen estas oportunidades para mí son de tres partes. La primera es tener conocimiento, porque al final si tienes contacto, suerte y llegas y no tienes conocimiento es más difícil que te mantengas. Sí, Tener suerte, porque al final estas ofertas llegan poco o no llegan y cuando llegan no necesariamente tiene que darse el contexto adecuado para que la puedas coger. Y tercero, pues tener padrinos. No es feo decir que al final en el mundo deportivo profesional normalmente el que conozcas a gente o que te conozcan te da más puntos claro. para llegar. Sí, sí, Pero y al final no, yo creo que es un buen reflejo de lo que es la vida en general, es decir, no solo para la fisioterapia deportiva, sino que al final pues hay que tener los conocimientos, hay que trabajar por ello, te tiene que llegar la oportunidad y después también tiene que haber gente que confíe en ti. O sea, eso es. que yo creo que es un buen reflejo que hoy hablamos de fisioterapia deportiva, pero que realmente, es decir, esto mismo ocurriría prácticamente en cualquier trabajo, no hay grandes diferencias. Y con Eso es. respecto al tema de conocimientos, Josebi, tú ya que tienes experiencia en el tema de la fisioterapia deportiva, si alguien que nos está viendo quisiese empezar a formarse como fisioterapeuta deportivo, ¿qué crees tú que es lo básico que uno debe saber o más o menos en qué se debe formar? Más allá de un máster general de fisioterapia deportiva, es decir, ¿cuáles crees tú que son las bases? A ver, las bases pasan por lo que yo creo que reforzamos muchos divulgadores en redes sociales, que son educación, conocimiento de la patología y dentro meto todo lo que tenga que ver con mecanismos del dolor y ejercicio A tope. terapéutico. He dicho muchas veces que con esos tres pilares tienes más que ganado para trabajar en cualquier contexto y en el deportivo no es menos. Luego, obviamente, pues por contexto, pues tema de vendaje funcional también es una cuña que vas a tener que tener Que porque es algo trabajar, sí. que te van a requerir mucho. Pero luego, el tema de la deportiva, o sea, el contexto deportivo es un contexto donde le dan siempre mucha importancia al tema pasivo, porque nos ven como masajistas o por toda la aparatología que se ve en deportista de élite. Sí, Y para mí es un error. Creo que tenemos que entender que todo lo que sea pasivo, pues va a tener que estar y no es malo que esté, sí, pero en no es sí lo no. jerárquicamente importante. Claro, claro, hay un poco el tema de las prioridades, es decir, lo pasivo quizás no puede ser lo prioritario, ¿no? Si al final los jugadores
no hacen un buen proceso de rehabilitación a través del ejercicio, por muchas herramientas pasivas que quiera añadir, ese jugador muy probablemente no se recupere de la mejor manera posible, no pueda hacer una buena vuelta al juego. O sea que lo pasivo está, y yo creo sinceramente, y creo que coincido contigo, en que seguirá siempre, o es difícil que cambie, porque hay muchas Seguramente. creencias y también es difícil cambiar ciertas cosas que se hacen casi casi por tradición en el deporte, pero no quiere decir que no haya cierto margen, ¿no?, de que los fisios podamos aportar nuestro granito de arena más allá de solamente la parte de la terapia manual, que yo creo que es quizá la parte que tú más estás poniendo en valor, ¿no? Eso es. 100%. De hecho, yo cada vez tengo más claro que incluso aspectos como la comunicación Sí. o bueno, la valoración, aunque eso entre adentro de lo que he comentado de conocer los mecanismos de la patología que tienes delante, van muy por delante de todo lo que quieras meter dentro de la terapia pasiva, porque Ok. creo que es mucho más importante cuando te llegan deportistas tener claro por dónde van los tiros, de cuál es su problema y tener claro lo importante que es saber diagnosticar y pronosticar y cómo comunicar dentro de ese apartado de educación ese problema al jugador, que luego todo lo que tú quieras hacer a nivel pasivo. Y muchas veces el mensaje que parece que se traslada desde la fisiodeportiva de élite es el contrario. De Sí. no, Benzema se pone esto, tal jugador se pone lo otro. Esta Aquí técnica antes, mágica, ¿no? Y claro, te recupera. y yo creo que eso hace que muchos se confundan y es importante remarcar que no, que al final lo más importante para trabajar en deportiva, como seguramente en la mayoría de contextos, es saber lo que tienes delante, saber cómo tienes que comunicarle al paciente lo que tiene y cómo se va a gestionar y luego ayudarle en ese abordaje activo. Y una pregunta, Josebi, ¿esta opinión que tú te has formado es compartida por otros fisioterapeutas deportivos que conoces o incluso dentro del propio máster o no? O quizá lo que más se encuentra es la otra visión, ¿no? La de a ver quién tiene la herramienta más novedosa, más mágica, más tal. ¿Cuál crees que es de las dos la que mejor posicionada está o la que más se extiende? No lo sabría, o sea, no sabría decirte qué es lo que más se extiende, porque al final, claro, con los que yo más me Claro. junto o más esto, van a venir a mi forma de verlo. Total, total, total. Pero sí que es verdad que estoy convencido y yo creo que ese rol de fisio pasivo que no sale de la camilla y que abusa de la aparatología antes del abordaje activo sigue muy presente. Vale, ok, ok, Y, ok. y, y por eso remarco justo lo Lo contrario, contrario, sino, no, y está de puta claro, madre, tío. O sea, realmente, como tú dices, en nuestro círculo muy probablemente, ¿no? Por los sesgos, entre ellos el de confirmación, nos rodeamos de gente que piensa parecido a nosotros, pero aun con eso está bien que dentro de la fisioterapia deportiva haya voces como la tuya, ¿no? Que, oye, llamen la atención a decir, somos más que masajistas. O somos claro. más que meros personas que ponemos tal máquina, entonces tenemos muchas más funciones y sobre eso quería preguntarte, es decir, en tu día a día con el equipo, ¿qué funciones llevas a cabo? ¿Cómo es tu día con el equipo? Vale. Funciones hay un mogollón. Y eso es importante también tenerlo claro. Al final yo normalmente, cuando me hacen esta pregunta, lo que explico es que el objetivo para mí es garantizar al máximo la salud de los jugadores, Sí, garantizar al máximo que siempre que sea posible tengan el mayor bienestar posible para que entrenen y jueguen con las mejores condiciones, eh, ¿no? condiciones y favorecer que se lesionen lo menos posible, que ahí entraría el trabajo preventivo junto con el preparador. Teniendo esos tres objetivos claros, pues hay muchas competencias. Yo en pretemporada formo parte del equipo que va a ayudar a valorar a todos los jugadores y ver su condición física y ver factores De ritmo. de riesgo. Luego también día a día, junto con preparador, los monitorizamos para ver sensaciones de bienestar y control de cargas. Luego, obviamente, si hay jugadores lesionados, los vas a gestionar tanto en camilla como en campo y en gimnasio. Como te decía, si es necesario, pues dentro del trabajo preventivo también ayudaré a
a preparador. Y luego además estoy en un contexto donde el entrenador también le da mucho valor a mi opinión con respecto a lo que pasa en el campo, y si no hay ningún lesionado yo soy un asistente más y por tanto dentro de la toma de decisiones del equipo también soy uno más. Y eso Qué también he dicho bueno. muchas veces, que creo que es muy importante, porque al Hostia. final tengas unos mínimos de fútbol o no y te guste estar en campo o no, formas parte del staff y tú tienes que enterarte De de lo todo lo que... que Claro. va pasando. O sea, tú tienes que conocer qué jugadores son más importantes que otros, qué sistema de juego es el que defiende el entrenador o cuáles son las premisas del entrenador, porque todo eso al final son pautas que van a marcar primero tu trabajo activo con ellos, y segundo, todo lo que tenga que ver con la toma de decisiones con respecto a los jugadores que te vayan llegando. Y además me parece muy interesante porque, bueno, te iba a decir, ahora que se habla del modelo biopsicosocial, aunque se lleva hablando bastante tiempo, ¿vale? Pero me refiero a que ahora que quizás tenemos cada vez más en cuenta el contexto de la persona con la que trabajamos, es decir, me parecería como poco lógico en un fisioterapeuta deportivo que no atienda al contexto del equipo en el que trabaja. Es decir, y eso también está los procedimientos tácticos, los procedimientos técnicos en sí, incluso la disponibilidad de recursos del club, el campo, o sea, todos esos factores que sabemos que influyen a nivel de riesgos lesionales, a nivel de la recuperación, se tienen que tener en cuenta de la misma manera que a lo mejor un fisioterapeuta que trabaja en una clínica, podríamos decir, con población general, tiene en cuenta factores que son sociolaborales, factores que son familiares. No creo que haya en ese aspecto tantas diferencias más allá de un poco en el contexto en el que te encuentres, ¿no? Totalmente, totalmente. Hace poco, de hecho, una chica me preguntaba si creía que era necesario haber jugado a fútbol para trabajar como fisio en el fútbol. Y yo le dije que no, que yo creo que haber jugado a fútbol te da Ayuda. unos, exacto, ayuda, ¿no? Porque al final te va a hacer tener más empatía dentro de algunos diagnósticos o problemas Total, que tú has sufrido, pero lo que sí que me parecía importante era saber de fútbol, claro. Que es porque eso al distinto. final, claro, porque a ti no tiene por qué gustarte demasiado y tú no tienes por qué haber jugado en la vida fútbol, pero si trabajas en un equipo de fútbol es importante que entiendas de fútbol, porque Claro. para mí es importante que formes parte de la toma de decisiones dentro del staff, porque al final es importante, Sí, 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 porque fundamental. Fundamental, no, fundamental, fundamental. Y además yo, es decir, a mí con la fisioterapia deportiva, yo creo que gran parte de los fisios que empezamos la carrera, ¿no? Es como uno de los objetivos que más prevalentes. Si nos preguntan a todos en primero de carrera, oye, ¿tú a qué te quieres dedicar? Yo creo que el 70% dice que es fisioterapeuta deportivo. Pero bueno, también es verdad que como tú dices, pues a veces los caminos no van por ahí. Y con los compañeros que yo he hablado en relación al mundo deportivo y del alto rendimiento, cada vez me encuentro opiniones más parecidas a la tuya, ¿sabes? Donde ya el rol del fisio empieza a estar mucho más integrado dentro del equipo técnico, donde realmente se tienen muchas más cosas en cuenta que solo la parte de la rehabilitación como tal, y creo que es una evolución natural y necesaria. Es decir, no podemos estar apartados del rol del equipo, sino que tenemos que ser pues, una pieza más fundamental. totalmente, totalmente. Y una pregunta, Josebi, cuando las cosas no van bien dentro de los equipos, ya sea, por ejemplo, jugadores que están como lesionándose de lo mismo varias veces o una rehabilitación que a priori va bien, pero que empiezan los plazos poco a poco a cada vez desplazarse y a tardarse más, esa parte, ¿cómo la gestiona o cuál es un poco las herramientas que suele utilizar? Bueno, a ver, igual necesitaría algún caso más específico para contestarte, ¿no? Porque al final, pues depende mucho del tipo de problema que tenga delante. Así de forma general, yo te diría que yo normalmente trato de hacer las cosas más simples cuanto más complejo parece el problema. Ok, Porque normalmente jugadores que tengan
muchas recidivas o problemas persistentes, ya van a tener demasiados pájaros en la cabeza como para que yo encima le añada más. Esto también hace poco lo comentaba en unas historias, que yo lo veo mucho en deportiva, de, oye, típico jugador que está con recidiva y una tras otra y una tras otra, y claro, llega un momento que el jugador empieza a buscar teclas maravillosas. De Sí, claro, es que si me lesiono tanto tiene que ver algo que no he tocado nunca. Y claro, va el fisio de turno de clínica y EPI que te crío, o diatermia que te crío, que es una herramienta maravillosa que no te han puesto nunca y seguro que esto te soluciona. O peor todavía, nos vamos a la pseudociencia y es como, no, es que el problema es el gluten, o el problema es que tienes la C0 bloqueada. Y ante un problema complejo, añadimos lo correlacionamos contra una tecla simple. Y al final es como, no. Y ante ese tipo de jugadores, lo que trato de explicarles es lo que comentamos al principio. El problema normalmente es que te has olvidado de trabajar lo más simple y necesario, que es la total. capacidad muscular. De, ok, sí, te has roto 4 veces el isquio, pero de esas 4 veces que te has roto, antes de volver, ¿cuántas veces realmente alguien te ha valorado la fuerza de esos isquiotibiales y has trabajado activamente esos isquiotibiales? Sí, sí, ¿Quién sí. se ha preocupado por controlarte las cargas en tus días a día y gestionarte esas cargas cuando has estado con molestias? ¿Quién te ha explicado que el mecanismo lesional suele ser en sprint y que el sprint es algo que tenemos que meter en tu Antes de la readaptación vuelta al antes de juego. que... Eso es, pues simple. Y creo que muchas veces Se olvida, ¿no? Quizá. problemas que empezaban siendo simples se acaban haciendo complejos justo por meter pájaros en la cabeza que no hay que meter. No, Pues eso es un poco general. y me parece un consejo muy, muy útil para todos los que estamos aquí, porque como tú dices, cuando las cosas no van bien, siempre es fácil, entre comillas, ¿no? Buscar algo que no se estaba haciendo. Pero, oye, a veces analizando un poco las cosas desde un punto de vista un poco más lejano y yendo a lo que sabemos que funciona sin volvernos locos, en la mayoría de casos lo solucionaremos. Y en relación a jugadores que a lo mejor trabajan contigo, pero que después también tienen otros profesionales, otros fisioterapeutas a los que suelen acudir, ¿te has visto alguna vez en alguna situación un poco controvertida, problemática y demás? A ver, así, o sea, sí que he tenido situaciones, ninguna así tampoco fuera de lo normal, pero sí que es verdad Sí, que puede llegar a ser un problema o es una situación que a veces es complicada de gestionar. Yo trato de explicárselo al jugador, pero claro, es complicado ¿por qué? Porque al final el jugador lo que ve es que está menos tiempo contigo que con el profesional externo claro, y que al profesional externo le paga y a ti no. Eso va a reforzar sus sesgos seguramente a que haga más caso al externo que que a a ti. ti. Pero lo que suele pasar es que el externo no conoce el contexto del equipo y se la pela Total, totalmente que juegue o que no juegue. total y Entonces, absolutamente. muchos problemas con los que yo me encuentro es de, ok, yo hago una valoración inicial y veo que el jugador está para entrenar, lo mando a entrenar, sigue con molestias y en vez de decírmelo a mí y seguir gestionándolo activamente, se va al fisio de turno a que le hagan terapias pasivas y que lo paren 2 semanas. Y claro, ahí es donde viene lo difícil de gestionar porque yo tampoco le puedo decir, no, mi compañero no tiene ni puta idea y se está equivocando porque no conoce tu contexto y realmente lo que tienes no es tan preocupante como para que te pares 2 semanas. Y ahí, con más razón, es importante conocer el contexto donde estás, porque yo entonces ahí puedo hablar con el entrenador y decir, ok, este jugador pasa esto. Para ti es importante, para el equipo es importante, ¿hasta qué punto vale la pena que yo hable con el otro fisio y que lo gestionemos y que lo Sí. intentemos tal? Oye, no, pues no es tan esto. Bueno, pues dejemos que todo siga su curso y cuando él crea que está para entrar, mejor no forzarlo y entrar. No sé si Sí, sí, me sí, sí, explico. no, no, totalmente. ¿Y esto es algo que lo comentáis al comienzo de la temporada o con los jugadores nuevos y demás? Un poco este tipo de situaciones a modo un poco de prevención o no, o es algo que no se No, suele... a ver, yo a los jugadores sí que les educo en cuáles son mis principios y cuáles son los principios del equipo. Eso me parece muy importante. Es Hmm, decir, oye, aquí nadie para. Y si alguien para, es o por un motivo grave, obviamente, y justificado, o porque preparador o yo hemos decidido que por gestión de cargas vas
a parar. Pero si yo bajo mi criterio creo que estás para entrenar con esa molestia, pues tú vas a entrenar. Y a partir de ahí ellos acaban adaptándose a eso. Pero a Esa mí, forma de trabajo. claro, eso también lo he dicho muchas veces. O sea, el jugador se acaba adaptando a todo lo que tú le vayas metiendo. Sí. Y yo lo he dicho muchas veces, al final también yo creo que no es ético que yo les diga, oye, y no vayáis a fisios Sí. privados. Todo lo contrario. De hecho, yo siempre les doy libertad absoluta y lo único que les digo es que me mantengan informados. Por eso yo creo que se parece mucho a lo que haría en tu clínica si siguiese en Gandía y demás, ¿no? O sea, tú no le puedes decir a la persona que viene a consulta contigo, oye, no se te ocurra ir a otro Claro, profesional. Al fin y al cabo, tú lo educas en base a tu forma de trabajar, le explicas un poco cuál va a ser el proceso, cómo va a ser y en qué se basa, y a partir de ahí la persona tiene que tener la libre elección de decidir qué hace con su salud y lo mismo los jugadores en ese aspecto. O sea que me parece, vamos, muy lógico y razonable y creo que es lo que se debería hacer. Lo que pasa es que también entiendo que cuando eso no ocurre, hostia, la situación es complicada. sí, es complicado. Mira, de hecho me ha venido una a la cabeza que pasó hace poco y que sí que se lo expliqué rápido al jugador porque eso no lo tolero, que es lo que te he dicho antes. Yo no prohíbo a nadie que vaya a otros fisios, todo lo contrario. Yo siempre soy el primero que dice, oye, el contexto es el que es. Yo sé que muchas veces no doy abasto. Si tú prefieres irte a tu fisio de confianza de tu pueblo, yo no tengo ningún problema. Pero avísame para que tengamos en cuenta lo que tú estás haciendo y lo Claro, que te está esa diciendo. variable. Y eso es. Pues un jugador, faltando un minuto de reloj para entrenar, me da un informe con una ecografía y me dice, oye, que esta molestia que te dije del tobillo me ha dicho tal fisio que es esto, que me lo ha visto en ecografía y que hoy no entrene. Y digo, vamos a ver, digo, esto no va así. O sea, tú esto lo tienes que consultar conmigo antes porque el que decide aquí si entrena o no es tu entrenador con el resto del staff que somos nosotros, no tu fisio Total. externo. Así que ponte las botas y te voy a valorar y vemos si estás para entrenar o no. No, no me traigo las botas. Ya me ha dicho que no entrene, no. Pues claro, me iba al gimnasio y a ese jugador lo reventamos en el gimnasio y se lo expliqué. En plan, de esto no va así. Tú puedes ir al fisio que quieras, puedes ir a las profesiones que quieras, pero aquí nos tienes que Al final, en ese sentido, un poco informar. más, ser más profesional, ¿no? Es Claro, decir, en ese aspecto, hostia, pues también vaya, vaya situación, ¿eh? claro. Y al final, yo estoy en un contexto donde puedo exigirlo porque no es profesional, pero es semiprofesional. Quiero decir, es categoría nacional, que es como la segunda división más fuerte de juvenil. Muchos de mis jugadores ya tienen contrato profesional porque suben con primer equipo y son chavales que tienen intención de intentarlo en el mundo del fútbol. Entonces es Sí, como, sí, sí, esto sí. es Esto no es tu una peñita de responsabilidad, fútbol de los claro, domingos. eso es, eso es. O sea, aquí todos nos regimos por una serie de normas y uno no puede hacer lo que le venga en gana. Y, Eso es. Josebi, si tú comparas el mundo de la fisioterapia deportiva con, por ejemplo, tu perfil de paciente cuando estaba en Gandía, ¿cuáles son las mayores diferencias que encuentras? Bueno, comparación, o sea, hay diferencias, pero todas a favor de la deportiva. Esto también lo he comentado alguna vez y no me se me caen los anillos por decirlo. Yo creo que el mundo deportivo suele ser más fácil o tiene pacientes más fáciles de gestionar que en el mundo clínico. Entre otras cosas, y eso es una de las principales diferencias, es que lo lógico en el mundo deportivo es que el paciente tenga mayor predisposición por el abordaje activo y tenga Sí, menos problemas con el tema de la adherencia al ejercicio. Eso a mí ya me da muchísimo ganado, claro. porque yo muchas veces ya cojo al jugador del cuello y me lo llevo directamente al gimnasio y voy a trabajar. No tengo que hacer un trabajo ahí de educación previo, ni de destruir creencias, ni de que entienda el por qué el El ejercicio es ejercicio le va a ayudar. mucho, claro. Entonces, en ese sentido, yo creo que la deportiva te da muchas más facilidades. ¿Y la Además, mayor desventaja, que diría, en comparación de la deportiva con tu clínica cuando estabas en Gandía? no sabría decirte. Seguramente te diría la mala fama que tenemos con el tema del abuso de la aparatología y de las Vale. terapias pasivas. A mí personalmente me jode mucho
que la fisioterapia profesional se asocia al trabajo de camilla. Y ver a fisios en equipos de primera división española Sí, los frotar típicos vídeos, tendones, ¿no? Y demás, cuando salen pues de ciertas selecciones o de ciertos equipos claro, de primera, que salgan ahí frotando cosas y con narrativas estratosféricas que no tienen nada que ver con lo que están haciendo. haciendo y que luego te enteres que ni siquiera se preocupan por salir al campo, por ir al gimnasio, por el día a día de los jugadores y no sé, yo es que eso no lo Esa, esa, entiendo. esa es quizás la mayor desventaja, ¿no? Un poco ciertas expectativas que se crean, ¿no? Por lo que sale por los medios o por ciertos casos, ¿no? Así como recuerdo el de Diego Costa, ¿no? La que se lió, no sé si era una Eurocopa o algo así. ¿Te enteraste lo de la placenta Ah, esa que, sí, es verdad, es verdad, o es verdad. sea, cosas de ese estilo que son como las más extremas, obviamente, eso no ocurre todos los días, menos mal, ¿no? Pero porque Sí, para limpiarlo aquello tiene que ser una locura y el olor, o sea, yo nada más que por eso yo ya lo veo un desfase. sí. Pero sí que es cierto que ahí hay muchas creencias y que luchar contra eso no tiene que ser fácil, pero bueno, oye, ya está ahí en el camino, que no es Sí, sí, poco. vamos. Por pesado yo luchando contra lo contrario a nivel de divulgación no será, ¿sabes? Oye, y hablando de divulgación, ¿cómo compagina las redes con el tema del equipo y demás? ¿Cómo llevas todo para adelante? Buena pregunta. No sé, a ver, es verdad que es algo que va muy a rachas y a etapas. Han habido etapas que he ido a fuego con todo, etapas que pierdo la motivación por la divulgación y lo dejo un poco ahí perdido de la mano de Dios y me centro más en el trabajo, o etapas que he tenido poco trabajo o parones o historias así y he querido meterle más caña a la divulgación. Sí que es verdad que desde hace un tiempo he llegado a una especie de equilibrio, también por mi contexto, porque ahora tengo varias mañanas libres a la semana y eso también me permite tener más tranquilidad para Sí, poder un poco más de estudiar, flexibilidad, ¿no? claro, con calma y poder ir llevándolo todo. Pero bueno, es algo que va muy a rachas. Y al final, tú lo sabes bien también, depende del tiempo Total, libre. El que total, esté total, ahora total. también en un sitio, o sea, más estructurado a nivel de horarios, Complicado. me permite Claro, sí. gestionarlo mejor. Y una pregunta, ¿algún proyecto o alguna cosa que tengas en mente, que obviamente que puedas decir y demás, ¿no? Pero algo que en lo que estés trabajando últimamente, tanto en relación a la fisioterapia deportiva como en relación a la divulgación, ¿hay alguna novedad por ahí? Sí, bueno, YouTube, Sí, bueno, lo aquí tengo. dicho. A ver, siempre que me hagas esta pregunta voy a tener algo entre manos. O sea, lo he dicho varias veces también en historias. O sea, tengo una autoexigencia que a veces es enfermiza y que hace que cada vez que acabo algo me despierte el clic y diga, bueno, pues ahora voy a hacer otra cosa. Y desde hace un mes, pues empecé a meterle caña a YouTube y la idea Ok, es crecer ahí. O sea, a nivel de divulgación, mi siguiente paso es meter caña a YouTube y ver hasta dónde llego. Si veo que con el paso del tiempo hay tracción, pues seguiré. También muy relacionado, y esto ya es más a nivel profesional y personal, con el tema de la docencia. La docencia es ok. algo que también Te cada vez llama. disfruto más y cada vez estoy teniendo más oportunidades para hacer docencia. Entonces, claro, es algo que compagino mucho porque el formato de YouTube si me gusta es porque Te tengo da más un poco tiempo más para de. Sí, explayarme, claro, me da más juego que un post, porque una de las cosas que me pasaba con el tema de los posts en Instagram es que me volvía loco para tratar de resumir todo lo que quería transmitir de en concentrar tan toda la poco información, contenido, ¿no? claro. Ok, ok, Así ok. que, así en resumen, eso. YouTube y docencia sería en lo que estoy trabajando. Y como referente o no sé, gente que te mole dentro de la fisioterapia en YouTube, algún. No tienen por qué ser españoles, ¿eh? Alguien que diga, hostia, pues mira, esta gente hace las cosas muy bien. O vas a ser tú el primero que diga, pues yo creo que lo Eh, que yo voy a hacer está bastante mejor. a ver, lo que yo tengo en mente de hacer, yo creo que a nivel de fisio habla hispana no se ha hecho o yo no lo Ok, conozco. vale.
Pero si tuviese que hablar de referentes y demás, seguramente me iría a los anglosajones. Yo creo Sí. que Australianos, sí, americanos, ¿no? Fisio Tutor, luego la otra que Sí, yo también es parecida, estaba pensando en ellos también, tío. no me sé el nombre ahora, pero hay otra que también es escuela de formación y que tiene mucho contenido en YouTube gratuito, aunque luego también tiene escuela de De- pago. Son dos claro, escuelas que cuidan mucho lo que hacen, le dan mucho valor a la evidencia científica, sí. eh, cogen a mucho docente reconocido. Entonces, Qué si bueno. tuviese que fijarme en alguien, sería en De esas puta dos. madre, tío. De puta madre. Yo creo que en ese sentido está bien muchas veces también hablar de qué gente nos inspira, ¿no? Por supuesto, nosotros intentamos dar nuestro toque o dejar un poco nuestra huella, pero no sé, me da un poco la sensación de que es fácil olvidar a la gente que también nos inspira. Sobre todo cuando vas cogiendo algo de fama, ¿no? O cada vez tienes más impacto, cada vez la gente referencia menos. Es mi sensación, ¿eh? Me da un poco la sensación Sí, de que es así. seguramente. Pero bueno, yo creo que es algo que también depende mucho del ego de Sí, cada uno. Es como con, mira, ahora que se habla mucho del tema de la complejidad, de los sesgos, yo lo que trato de hacer en muchas clases de las que imparto es empezar la clase hablando de la gente que me influye o en qué o sea, de dónde estoy influido yo para que entiendan un poco tu mi contexto, forma de ¿no? ver Claro. las cosas. Claro, o sea, yo es que no es que piense así porque alguien me metió un chip en la cabeza y ya pienso así. Al No, final no, yo total. pienso así porque llevo 7 años viendo contenido de diferentes profesionales que me gusta su forma de entender la fisioterapia y yo trato de transmitirla de forma parecida. Pues Pues jugando con eso yo creo que es importante lo que dices. O sea, me parece que algo interesante, ¿eh? Y que todos los docentes y demás podríamos tener en cuenta, la verdad, porque ayuda a los alumnos un poco a encuadrar a la persona que tienen delante, ¿no? Porque tú lo puedes conocer, es decir, vale, yo me apunto al curso de Josevi, pero no tengo tampoco muy claro Josevi de quién ha aprendido o cuál es la gente que más ha influido sobre Josevi. Y creo que es una parte interesante y que seguro que ayuda. claro. O no sentar cátedra. Yo otra cosa que trato de hacer mucho siempre es cuando hablo de temas que sé que son controvertidos y que a nivel de evidencia científica generan debate porque hay profesionales muy reconocidos que tienen diferentes opiniones, pues yo lo digo, en plan de, oye, para mí es esto, pero encontraréis a otros profesionales que le dan mucha importancia y Ok, tienen totalmente... Eso, por ejemplo, a mí me pasa mucho con todo lo que tiene que ver con la calidad del movimiento. Yo, por contexto, al tema de la calidad de movimiento, muchas veces es algo a lo que no le doy excesivamente importancia, porque sí. jerarquizo otras cosas. Pues oye, luego tienes a profesionales como la copa de un pino dentro de la fisioterapia y la preparación, hablando de que para ellos la calidad del movimiento es la base Sí. de la pirámide. Por Pues yo eso lo ejemplo, trato de explicar. te refieres, por ejemplo, al uso de herramientas como FMS y demás, ¿no? De valoración, por Claro, ejemplo, por ejemplo, o mira, el tema de los cambios de dirección. de dirección. Yo tengo un jugador y quiero readaptar eso. Pues habrán profesionales que te van a decir, no, para mí el ángulo de la chafada de cara a que sea más eficiente es súper Sí, sí, sí. importante. Yo igual te voy a decir, oye, me interesa que lo haga sin dolor y en un tiempo adecuado. Y a partir de ahí que él se adapte a lo que él Claro, está. claro. Tú tiendes eh, más hacia la variabilidad, ¿no? De movimiento y habrá gente que tienda más a que no, es que el cambio de dirección se tiene que hacer de esta manera para que sea eficiente, que tiene también su parte de verdad. Es decir, vale, si claro, yo analizo las fuerzas, muy probablemente así es más eficiente, pero si mi jugador de esta manera no tiene dolor y encima de todo consigue el mismo objetivo, eso es. Pues ah, ese pues tipo de muy, cosas, yo cuando trato de explicarlas, trato de ponerlas sobre la mesa, en plan qué de, oye, bueno, que tío. yo te estoy contando esto, pero seguramente hay profesionales también muy cualificados que te van a contar lo contrario y no están mintiendo, ¿vale? Me parece una actitud buenísima. Y Josebi, para ir cerrando, yo siempre al final de la charla pido bueno, que la gente que se pasa por aquí, que dé algún consejillo a los fisios que estén estudiando, que acaben de salir, que se quieran dedicar a su campo en específico. En este caso, como hemos estado hablando de la fisioterapia deportiva, ¿algún consejo para todos? Sí, claro, yo lo que haría es, bueno, lo que voy a hacer es reforzar un poco lo que hemos comentado
al principio del directo, que es el tema de que no nos confundamos y de que entendamos que lo jerárquicamente importante para mí dentro del abordaje en fisioterapia es todo lo que tiene que ver con abordaje activo, educación, valoración y comunicación. Eso es la base y a partir de ahí nace todo. Y normalmente cuando tú eres recién graduado, el mensaje que te transmiten, aprovechando de tu inseguridad, es todo lo contrario. Sí. De cuanta más herramientas tengas, mejor. Si trabajas como el fisio de X equipo, mejor, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese no es el camino y eso es importante que lo entendamos, que lo importante es entender qué le pasa al paciente que tengo delante, cómo se lo debo de comunicar atendiendo a su contexto y cómo lo voy a trabajar activamente para que vuelva lo antes posible. Genial, tío. Pues yo creo que es un consejo, bueno, que creo que es uno de los mejores consejos que se pueden dar porque asienta muy bien las bases. Y nada, decirle a todo el mundo que Josebi tiene un canal de YouTube súper interesante, sube contenido también a Instagram. Así que si lo apoyamos todos, subirá más cositas, hay que tenerlo motivado a Josebi, Es, que es una parte importante de este proceso. Y Josebi, tío, a ti darte las gracias. Nosotros nos vemos el lunes para grabar, o sea que tampoco va a pasar mucho tiempo, pero de verdad, tío, te agradezco que hayas echado este ratito con nosotros y nada, cualquier cosilla, pues aquí en Granada tienes tu casa. nada, gracias a ti por la invitación, tanto al directo como a Granada. De hecho, igual a fin de año voy por Ah, allá, ya te genial, pues avisaré. nada. Y nos vemos el lunes en el partido de vuelta. Muy bien, pues nada, un abrazo a todos, chicos. Chao. Chao, chao. Un abrazo.